Siento la campana sonar a lo lejos, un tañido irregular, como si el metal llorara un secreto antiguo. El viento helado de la montaña empuja el olor a musgo y madera podrida por la rendija de la puerta de la vieja capilla. Veo la sombra del cura caminar entre los bancos que crujen, aunque no haya luz encendida ni sacristán a la vista. Las tablas bajo mis pies tiemblan con el peso de los siglos. En el pueblo de Burgos llegó en 1892, venido de lejos, o quizás siempre estuvo aquí, atrapado entre rocas y nubes bajas. Nadie lo vio rezar solo, siempre había alguien a su lado, visible o invisible. Escuché historias susurradas a medianoche, al pie de la montaña, donde el eco devuelve voces que no comprendo. Siento el frío subir por la espalda cada vez que recuerdo abrir la puerta de la sacristía y encontrar solo velas apagadas y un velo de silencio espeso. La iglesia parecía habitar dos mundos, el nuestro y otro más antiguo, desgarrado, que se extendía bajo tierra y vibraba en la asfixia de una oración que nunca terminaba. Hoy sigo sus pasos perdidos e investigo su rastro, el del cura que jamás rezó solo, allá en la cima de la montaña donde las sombras se alargan, y te invito a acompañarme. Escucha la campana, siente el olor a piedra mojada, mira la silueta proyectada contra el vitral roto. Algo persiste en la madrugada, algo que nunca se ha ido. El camino que lleva al pueblo casi no existe ya. En 1892 era apenas una vereda de piedra y barro, escondida entre maleza espesa y acantilados cubiertos de niebla. Quienes vivían allí lo hacían aislados del mundo. No había correo, ni médico, ni escuela. Solo la capilla, la campana y la promesa de que algún día alguien vendría a salvar sus almas. Decían que la fe era lo único que los mantenía vivos, pero a veces parecía una condena. Fue al final de un invierno cruel, cuando los lobos bajaban hasta los corrales, que él apareció. Un hombre alto, delgado, con sotana desgastada y ojos demasiado hundidos para un cuerpo aún joven. No trajo carreta, ni equipaje, ni nombre. Solo dijo que venía en misión. Nadie lo esperaba, nadie lo conocía, pero en esa tierra olvidada por Dios, cualquier presencia era bienvenida, al menos al principio. Los vecinos comenzaron a llamarlo el cura de la montaña, porque nunca lo veían en el pueblo durante el día. Solo aparecía por las noches, bajando desde la sierra, como si durmiera en lo alto de las piedras. Poco a poco, fue tomando control de la capilla. Encendía velas viejas, restauraba altares, barría polvo que nadie se atrevía a tocar. Había algo en él que hacía que el tiempo pareciera ir más lento. Los perros no ladraban al verlo. Los niños no jugaban cerca y los mayores apenas se persignaban y bajaban la mirada. Pero él sonreía, una sonrisa leve, contenida, como quien guarda secretos que no deben contarse. Decían que rezaba mucho, pero nunca acompañado. Y aún así, cada noche, la campana sonaba a medianoche, como si celebrara misa solo, o no tan solo. La capilla era pequeña, hecha de piedra clara, con ventanas estrechas y un altar modesto. Pero desde que llegó el cura, algo cambió en la atmósfera del lugar. Era como si el aire allí dentro fuese más frío, incluso en días de calor. Los bancos crujían sin razón. El suelo, que antes olía a madera vieja, ahora exhalaba un aroma húmedo, casi como tierra recién removida. Los domingos, pocos se atrevían a entrar, pero decían que él siempre estaba allí, de espaldas, en silencio, murmurando oraciones en latín, aunque no hubiera nadie escuchando. Y cuando los más valientes intentaban acercarse, oían voces que no eran del cura, voces que venían de donde no había nadie, voces que no debían existir. Una mañana de abril, la esposa del alfarero fue la primera en decirlo en voz alta. Él no está solo en esa iglesia. Dijo que escuchaba pasos pesados por la noche después de las oraciones, que las velas se apagaban y se volvían a encender sin viento, que al espiar por la ventana de la sacristía, vio algo oscuro arrodillado ante el altar, algo que no era el cura,
algo que parecía moverse en silencio, como una sombra demasiado densa para hacer solo falta de luz. El esposo intentó callarla, pero esa misma noche, el ganado huyó del corral. Sus 2 hijos pequeños comenzaron a llorar dormidos. Ella nunca volvió a la iglesia, ni volvió a dormir con las ventanas abiertas. Su presencia se expandía como la humedad, invisible, pero sentida. Las campanas comenzaron a sonar también a las 3 de la madrugada, y nadie sabía por qué. Las oraciones incluían ahora palabras que los vecinos no reconocían, y cada día el cura parecía más ausente, como si escuchara otra cosa que nadie más oía, pero seguía sonriendo, con esa calma inquietante que dejaba el aire más pesado. Decían que no dormía, que se sentaba en la capilla inmóvil con los ojos abiertos. A veces alguien pasaba cerca y lo veía así, quieto como estatua, mirando la pared, como si esperara una respuesta o una orden. Un viejo campesino, don Ezequiel, decidió enfrentarlo. Esperó a que cayera la noche y entró a la capilla con un farol encendido y una Biblia en la mano. Dicen que encontró al cura arrodillado ante el altar, con los brazos abiertos como crucificado. Rezaba en voz baja, pero no en español, ni en latín. Era una lengua que el campesino no conocía, seca, cortante, como piedra arañando cristal. Y lo peor, había eco, aunque no hubiera muros cerca. Don Ezequiel gritó, intentó tocar al cura, pero el cuerpo estaba frío como mármol. A la mañana siguiente lo hallaron tirado en el camino, con los ojos vidriosos y la Biblia empapada de rocío. Nunca volvió a hablar. Poco a poco, el pueblo comenzó a vaciarse. Familias enteras bajaban a ciudades más seguras, diciendo que la montaña estaba maldita. La capilla fue cerrada un tiempo, pero el cura nunca se fue. Nadie lo vio comer, ni dormir. Las pocas mujeres que aún rezaban por allí dejaban comida en la puerta de la sacristía, que desaparecía antes del amanecer. Y aún así, la campana nunca fallaba. Medianoche, 3 de la mañana, a veces a las 6, cuando la niebla era más espesa. Los sonidos venían con vibraciones que parecían atravesar los huesos. Y la pregunta que todos temían comenzó a tomar forma. ¿Con quién estaba rezando realmente? Los niños mayores, los pocos que quedaban, crearon una regla: jamás mirar por la rendija de la puerta durante la noche. Una lo hizo. Se llamaba Clara. Tenía 13 años. Dijo que vio al cura con las manos levantadas y detrás de él, una figura de 4 patas cubierta por un paño oscuro, como un animal arrodillado. Dijo que él murmuraba cosas y que la criatura respondía. Nadie le creyó, pero Clara guardó silencio casi un mes, y desde entonces despertaba siempre a la misma hora, 03:17 de la madrugada, con la mirada fija en la pared, susurrando, siempre el mismo nombre, Benedictus. El alcalde, un hombre escéptico y práctico, escribió una carta a la diócesis. Pedía un nuevo cura, o al menos una visita, pero nunca recibió respuesta. La carta volvió semanas después, sellada, con una nota breve. No hay registros de ese sacerdote en nuestros archivos. El nombre que él había dado, Padre Juan dos Anjos, no existía, ni en listas oficiales, ni en registros de ordenación, ni en los conventos cercanos. Era como si hubiese brotado de la tierra, o bajado de la montaña. El silencio de la iglesia, sin embargo, era cada vez más denso, como si ocultara algo que nadie quería tocar. El tiempo pasó, el pueblo siguió vaciándose, pero el cura permaneció. La campana seguía, la oración también, y los pocos que quedaban aprendían a no escuchar demasiado, a ignorar los susurros en el confesionario vacío, a cerrar los ojos cuando veían sombras pasar tras los vitrales. Yo fui uno de ellos. Me quedé demasiado. Vi lo que no debía. Escuché lo que nadie más quería oír. Y hoy, al escribir esto, siento que él aún está allá arriba, rezando. No por nosotros, sino con algo que nunca debió salir del subsuelo. Comenzó como un sonido distante. Al principio,
Pensamos que era el viento golpeando una chapa suelta o ramas crujiendo a lo lejos. Pero pronto quedó claro, era la campana, siempre a la medianoche exacta. Un tañido solitario, lento, con pausas irregulares, como si el badajo arrastrara no el sonido, sino el recuerdo de algo muerto. No era el toque alegre de misa, ni el lamento fúnebre tradicional. Era algo entre ambos, como si la campana dudara o intentara advertir. Nadie subía a la capilla a esa hora, pero todos la oían y sabían, él estaba ahí dentro, el cura, rezando solo, o no tan solo. Con el tiempo, la campana empezó a sonar 2 veces por noche, medianoche y a las 3 de la madrugada. Los mayores decían que esa era la hora de los muertos, cuando el mundo de los vivos pierde fuerza y las puertas de lo enterrado se entreabren. Los niños se tapaban los oídos, los adultos fingían dormir, pero nadie la ignoraba. El sonido atravesaba todo, paredes, ventanas, piel, y junto a él a veces venían otras cosas, murmullos, cantos, respiraciones largas, casi animales. Una noche desperté con la impresión de que alguien rezaba al pie de mi cama, pero la voz venía de lejos, una voz baja y otra más grave, más profunda, que parecía salir de dentro de la tierra. El pueblo entero empezó a vivir en silencio tras la puesta del sol. Nadie salía de casa. Las velas se apagaban antes de las 10, y aún así, veíamos luces bailando por las rendijas de la capilla, como si hubiera procesiones invisibles, filas de sombras caminando en círculos, entonando oraciones sin nombre. Y lo más extraño, no había sombras, solo luz, temblorosa, demasiado amarilla, a veces rojiza. Una niña juró haber visto una figura con corona de espinas y ojos como agujeros quemados. Su madre la encerró por días para hacerla olvidar, pero nunca más pudo mirar un crucifijo. Cierta noche, oí lo que parecía un canto coral, un himno sin letra, con voces femeninas e infantiles que flotaban por el aire como humo de incienso. Subí hasta la entrada de la capilla, oculto entre los árboles. Vi al cura de pie en la puerta mirando hacia la noche. Detrás de él, las luces se apagaban y se encendían solas. Movía los labios sin emitir sonido, y tras su sombra había otras, alargadas, deformes, como si el techo de la iglesia tuviera brazos. Corrí de vuelta, tropezando con las piedras, con la certeza de que algo me seguía. Al mirar atrás, no vi a nadie, pero escuché 3 golpes secos, como madera contra madera. Las voces empezaron a surgir también fuera de la iglesia. Resonaban en las montañas, se perdían en el viento. Voces de hombres susurrando nombres, voces de mujeres llorando en latín, voces de algo que no parecía humano, solo sonido crudo, como piedras frotándose unas contra otras. Una noche, una viuda llamada Doña Lucia subió sola a la iglesia. Quería pedir al cura que cesaran las misas nocturnas. Volvió antes del amanecer, con tierra hasta las rodillas, el vestidor rasgado y los ojos en blanco. Nunca volvió a hablar. Pasó los últimos días de vida sentada en el umbral de su casa, mirando fijamente la cima de la montaña, como quien espera ser llamada. Algunos intentaron grabar los sonidos. Un joven trajo una grabadora de cuerda, escondida bajo el abrigo. Cuando volvió de la misa de medianoche, el carrete estaba vacío, sin sonido alguno, pero el aparato ardía, como si lo hubieran dejado al sol. El carrete se derritió por dentro. Un técnico de la ciudad dijo que era imposible, que tal calor no podía existir en esa región. El joven nunca lo intentó de nuevo. Arrojó la grabadora al río y abandonó el pueblo una semana después, con los oídos sangrando, asegurando que escuchaba la campana incluso en sueños. Otra noche, una familia entera despertó con los muebles temblando. Creyeron que era un temblor, pero los perros ladraban solo en dirección a la capilla, y del cielo caía una especie de polvo oscuro, como hollín, que cubría las casas cercanas a la iglesia. A la mañana siguiente, todas las ramas alrededor de la capilla estaban inclinadas hacia adentro, como si buscaran algo. Un niño encontró un crucifijo enterrado boca abajo en la entrada.
Dijo que el suelo estaba caliente, como si algo aún respirara allí. Desde entonces, nadie volvió a dormir con los pies apuntando hacia la sierra. Por precaución, comenzaron a aparecer símbolos grabados en las puertas de la capilla, no hechos por manos humanas. Eran marcas profundas, como arañazos de garras enormes, un círculo incompleto, 3 líneas verticales y un trazo cruzando todo, como una herida. Una mujer intentó limpiarlos con agua bendita. La madera oscureció, soltó un olor amargo, como sangre seca. Esa misma noche, la encontraron caída tras el altar, murmurando una frase incomprensible que repetía como un disco roto: Fiat lux, que en latín significa hágase la luz, pero allí todo era sombra. Las campanas ahora ya no necesitaban cuerda, nadie las veía moverse, pero sonaban, y con cada tañido algo sucedía. Un animal moría sin herida, un vidrio estallaba sin razón, un niño gritaba dormido, como si el sonido del bronce activara algo en el aire, como si fuera un llamado, y alguien respondiera. Una anciana dijo que soñó con la campana dentro de una cueva, colgada sobre un altar de huesos. Dijo que el cura sonreía mientras tiraba de la cuerda, y que con cada tañido, una puerta se abría en las piedras de la montaña. Al despertar, tenía las manos manchadas de sangre seca. Vivía sola. Todo culminó en una noche de tormenta. Rayos cortaban el cielo, pero el sonido de la campana era más fuerte que el trueno. Retumbaba con furia, rítmico. La iglesia parecía latir con luz desde dentro, y alrededor los árboles se inclinaban hacia la puerta como si escucharan una convocatoria. Subí hasta allí, contra todas las órdenes, contra todos los avisos, y vi, no con los ojos, sino con la carne. Las voces no venían del aire, venían del suelo, de la madera, de los vitrales rotos. Venían de algo que no quería ser visto, pero quería ser oído. Y fue esa noche que lo entendí. El cura no rezaba, invocaba. Nunca fui de confesarme. Siempre sentí que mis pecados no caben en palabras, pero allí, en esa iglesia, la confesión no era elección, era una convocatoria. La primera vez que escuché sobre eso fue del campesino Miguel, hombre escéptico y callado. Fue a la iglesia una tarde de jueves, antes de la cosecha. Entró, se arrodilló en el confesionario y durante casi 10 minutos no dijo nada, solo escuchó. Después salió pálido, con los ojos rojos y las manos temblorosas. Dijo que había alguien del otro lado, pero no era solo el cura, había otra voz, una que hablaba bajo, ronca, con una entonación que vibraba en los huesos. Y esa voz respondía por él. Con el paso de las semanas, más personas empezaron a tener experiencias similares, siempre con el mismo patrón. Entraban, se arrodillaban y no podían hablar. Se sentían observadas, como si más de un par de ojos las miraran desde detrás de la reja. Algunos decían oír palabras antiguas, mezcladas con nombres que jamás habían escuchado. Una mujer, Antonia, madre de 7 hijos, salió del confesionario en trance. Caminó hasta el altar, se quitó los zapatos y comenzó a reír. Una risa seca, hueca, sin alegría. Luego cayó de rodillas y repitió una sola frase que nadie logró traducir. Nunca más volvió a hablar. Pasaba los días mirando la puerta cerrada de la sacristía. Los relatos se tornaron más perturbadores. Gente que sentía el suelo vibrar levemente durante la confesión. Otros juraban escuchar respiraciones detrás de ellos, como si algo estuviera dentro del mismo espacio en que se arrodillaban. Un hombre, don Justo, dijo que la madera del confesionario parecía viva, palpitaba, estaba caliente. Humedad resbalaba por las paredes como sudor. Intentó salir a mitad de la confesión, pero la puerta estaba trabada desde dentro. Dijo que gritó por ayuda y solo fue liberado cuando escuchó 3 golpes secos desde el exterior. Pero al abrir, no había nadie. Algunas noches, incluso con la iglesia vacía, se oía el chirrido de las bisagras del confesionario. Se abría y cerraba solo, como si recibiera visitas. La sacristana, doña Carmen,
Intentó una vez cerrarlo con candado. A la mañana siguiente, el candado se había derretido, simplemente convertido en una mancha oscura sobre el piso, y el confesionario estaba abierto. En el suelo había cenizas en forma de huellas, unas pequeñas, humanas, y otras más grandes, más hondas, con 3 dedos. Fue entonces que muchos entendieron. No era solo una estructura de madera, era un portal, y estaba activo. Una madrugada lluviosa, el propio cura llamó a un joven para confesar. Un adolescente, hijo del herrero. El chico entró nervioso, pero salió riendo. Dijo que se sentía limpio, que había sido aceptado. A la semana siguiente, desapareció. Sus padres encontraron su Biblia abierta sobre la cama. Entre las páginas, una pluma negra, como de cuervo, que ningún animal de allí poseía. La ventana del cuarto estaba cerrada desde dentro, y la almohada olía a incienso quemado. La madre juró haber escuchado risas durante 3 noches seguidas provenientes del tejado. Nunca más se mencionó su nombre en voz alta. Las oraciones del pueblo empezaron a cambiar. La gente decía frases que no sabía de dónde venían. Durante el rosario, palabras extrañas escapaban sin control. Una joven, al confesar que había deseado la muerte de su padre, salió del confesionario en éxtasis. Dijo que había sido perdonada. Pero su padre murió 2 días después, ahogado en un aljibe donde apenas cabía una persona. El cuerpo estaba contorsionado, como si hubiera intentado salir, y algo lo hubiera arrastrado hacia adentro. En el funeral, la muchacha sonreía y murmuraba palabras que hacían a los perros aullar, incluso desde lejos. El confesionario mismo empezó a cambiar. La madera se oscurecía cada semana. Aparecían manchas sin explicación, algunas en forma de manos, otras parecían ojos vacíos, fijos, grabados en el interior de la estructura. Un día intenté entrar. Sentí un calor sofocante, un olor a azufre y vela quemada, y oí algo. No era una voz común. Era como si alguien hablara dentro de mi cabeza, sin mover los labios. Un mensaje directo, íntimo, brutal. Ya ha sido escuchado. Salí corriendo. Vomité, y nunca más me acerqué a ese lugar sin temblar. Los curas del pueblo vecino enviaron un representante. Un joven fraile, bien intencionado, vino a investigar. Pasó 3 días allí. Al cuarto, lo encontraron dentro del confesionario, vivo, pero irreconocible, el rostro marcado con símbolos, la boca cosida con hilo negro, las manos atadas con un rosario. No hablaba, no respondía, solo movía la cabeza de adelante hacia atrás. Nadie pudo sacarlo sin romper la estructura, y al hacerlo, el interior estaba helado como hielo. Había carbones encendidos bajo el banco, y un pergamino en latín, escrito a mano con una sola frase. Ellos lo aceptaron. Después de eso, la iglesia quedó cerrada por semanas, pero los sonidos continuaban. Por la noche, aún se oía el chirrido del confesionario, y a veces, risas, bajas, intermitentes, como si algo se burlara de nuestra ausencia. Un niño pequeño, hijo de una de las últimas familias del pueblo, entró escondido por una ventana. Quería ver los fantasmas. Lo encontraron dormido dentro del confesionario. Al despertar, miró fijamente a su madre y dijo: «Ahora soy 2». Después de eso, no volvió a hablar. Solo dibujaba, siempre el mismo trazo, una cruz invertida, rodeada de 3 ojos. Fui el último en entrar allí, no por fe, por desesperación. Quería respuestas. Entré, me arrodillé, respiré hondo. Del otro lado silencio, luego una respiración. Después, su voz, calma, familiar, pero enseguida vino la otra, grave, distorsionada, inhumana. Hablaban al mismo tiempo. Decían que sabían quién era, que mi alma ya tenía dueño, que el perdón era un engaño y la culpa eterna. Sentí las tablas temblar, el espacio encogerse, y comprendí. La confesión no era un alivio, era un trueque, un pacto antiguo, un contrato de sangre. Ese día dejé algo atrás, y desde entonces nunca más he estado realmente solo.
Fue en una mañana gris. La niebla aún cubría el pueblo cuando lo notaron. La campana no sonó. Por primera vez en más de un año, el sonido que se había vuelto parte de la respiración del lugar había cesado. Un silencio espeso llenó el aire, como si algo hubiera sido arrancado del tiempo. La puerta de la iglesia estaba entreabierta. Un viento tibio salía desde adentro, lo cual era extraño. Esa iglesia siempre había sido fría, húmeda, casi sepulcral. No había señales del cura, ningún indicio de lucha, ninguna huella, nada fuera de lugar. Solo el altar y el olor, un olor demasiado dulce, demasiado caliente, como carne quemada mezclada con incienso. El primero en entrar fue el nieto de la sacristana, un chico curioso. Caminó hasta el altar y notó que el suelo estaba blando, como si algo allí hubiera sido removido. Llamaron a los hombres del pueblo. Trajeron palas, linternas, velas. Retiraron la alfombra sagrada. Debajo, una tabla suelta. No estaba clavada, solo encajada, como una tapa. Al quitarla, vino el aliento. Un aire estancado, viejo, sucio, pero no olía a moho, olía a sacrificio. Debajo de la iglesia había una abertura de piedra, como una cripta, pero sin cruces, sin símbolos sagrados. Las paredes estaban cubiertas de marcas esculpidas, círculos, garras, ojos, y en el centro, una escalera descendente, estrecha, que se perdía en la oscuridad. Bajaron con cuidado. La escalera parecía muy antigua, tallada directamente en la roca. Las paredes sudaban. Con cada paso el aire se volvía más espeso, como si algo allá abajo respirara al revés. Al llegar al fondo lo vieron. El espacio era amplio, más que la iglesia. Un salón subterráneo de piedra viva, irregular, donde el sonido no rebotaba. Las voces morían en el aire. En el centro había un círculo de piedras, rodeado de huesos, humanos, de animales y de algo que nadie pudo identificar. En el centro de ese círculo, una especie de altar tosco, hecho con losas de piedra negra. Encima, marcas secas de sangre y velas derretidas, y un libro, cerrado, encuadernado en cuero oscuro, sin título. El libro fue entregado al alcalde. Después, nadie más lo vio. Decían que las páginas estaban escritas en un idioma que sangraba los ojos. Uno de los hombres que intentó descifrar la primera hoja fue internado. Decía oír voces detrás del espejo. Gritaba por perdón, se arrancaba las uñas y repetía siempre la misma frase: él no era un cura. El contenido del libro jamás fue revelado. El pueblo entró en una especie de pacto silencioso. Nadie hablaba de lo que vio. Nadie hablaba de lo que sintió, solo del cura desaparecido y del altar. Pero era imposible olvidar, porque el suelo de la iglesia nunca volvió a ser el mismo. 2 semanas después, la piedra del altar original se partió en 2, sin explicación. Un sonido seco, como un trueno enterrado, resonó en la madrugada. Los que aún vivían cerca de la capilla dijeron que sus sueños estaban llenos de túneles, raíces y susurros. Una mujer soñó que estaba dentro de la cripta y el cura la llamaba con los brazos abiertos. Al despertar, su habitación estaba cubierta de tierra. Otra dijo que vio un agujero abrirse bajo el altar y que algo salía arrastrándose. Desde entonces, nadie volvió a entrar allí por voluntad propia, solo los cuervos, y venían por docenas como si vigilaran el lugar. El suelo de la iglesia empezó a agrietarse. Líneas finas como venas recorrían las tablas, siempre en dirección al altar. Ninguna podía ser borrada. Cuando alguien intentaba lijarlas o cubrirlas con telas, las marcas regresaban, en sueños, en manchas en la ropa, incluso como cicatrices en la piel. Un carpintero de la ciudad vino a restaurar el piso. Pasó 2 horas dentro. Cuando salió, no podía hablar. Tenía en el pecho una marca en forma de espiral, quemada en la carne. Nunca volvió a acercarse. Decía que mientras cortaba las maderas, escuchó a alguien susurrar su nombre, desde el subsuelo. Nadie volvió a ver al cura después de esa mañana, pero algo extraño ocurrió. La campana volvió a sonar,
sin cuerda, sin personas, solo el sonido, solo, siempre a la misma hora, 3:03 de la madrugada. Era un toque más corto, más urgente, como una llamada o una advertencia. Y cada vez que sonaba, alguien en el pueblo soñaba con el altar. A veces estaba vacío, a veces el cura estaba allí, con los ojos cerrados, susurrando a algo que reptaba a su alrededor. Y a veces era el propio soñador quien se veía acostado sobre la piedra, con el libro en las manos, leyendo en voz alta, sin saber lo que decía. La humedad en la iglesia aumentó. Parecía brotar de las piedras, escurriendo por los bancos, por las paredes. Humedad oscura, viscosa. Un hombre colocó sal en los rincones del templo para limpiar energías. Al día siguiente, los cristales se habían derretido. Las velas no encendían. El aire no se movía. Era como si allí no existiera el tiempo. Solo una espera constante, inmóvil, espesa. Como si el altar aún aguardara el próximo ritual. Algunos comenzaron a decir que ese espacio bajo la iglesia no había sido excavado, sino revelado, como si siempre hubiese estado allí, como si el cura solo hubiera levantado la tapa de lo que siempre quiso salir. Las autoridades no investigaron. Cuando fueron llamadas, dijeron que no había registros de una iglesia en esa dirección. Ningún mapa, ninguna escritura, y aunque mostraran fotos, nadie lograba ubicar el pueblo en los archivos diocesanos, como si ese lugar, y todo lo que había debajo, hubiese dejado de existir para el mundo. Solo los que estuvieron allí lo saben, y aún así, hay dudas, porque a veces el altar aparece en otros sueños, en otras ciudades, como si ese salón subterráneo se extendiera bajo más de una tierra, como si fuera parte de algo mayor, antiguo, vivo. Hoy la capilla está cerrada, pero quienes pasan cerca dicen que el altar aún respira, que hay un sonido que viene del subsuelo, un sonido que no es exactamente una voz, ni exactamente un lamento, pero que recuerda el comienzo de una oración, un inicio que nunca llega al final. Y hay quienes dicen que el cura nunca desapareció, solo fue absorbido, que ahora él es parte del altar, parte de la piedra, parte de lo que estaba allí mucho antes que la iglesia, mucho antes que el pueblo, mucho antes de cualquier fe, y que cuando la campana suene por 100ª vez, volverá, no vendrá solo. Las primeras cartas fueron ignoradas, luego devueltas. La diócesis de Burgos alegaba no conocer la existencia de esa capilla. También aseguraba no haber enviado ningún sacerdote al pueblo en los últimos años. Cuando se les presionaba decían, esa iglesia no está bajo nuestra jurisdicción, pero los habitantes tenían documentos, registros antiguos, fotos de misas, bautizos, incluso el acta de la llegada del supuesto padre Juan dos Anjos. Aún así, era como si nunca hubiera existido. Un día, un representante de la curia llegó, sin sotana, sin nombre. Solo dijo que estaba allí para escuchar. Habló con algunos vecinos, tomó notas y desapareció. La semana siguiente, 3 casas del pueblo ardieron en silencio, sin explicación. Los testigos directos comenzaron a desaparecer. Doña Carminda, que había visto abrirse el altar, sufrió un derrame repentino. Murió con los ojos abiertos, señalando el techo. El pescador Arthur, que afirmaba haber escuchado susurros en la pared de la iglesia, fue hallado ahogado en un pozo de menos de 1 metro. El médico local, que había examinado el libro hallado bajo el altar, se encerró en su consultorio y nunca más salió. Cuando forzaron la puerta, estaba muerto. En el espejo escrito con sangre, no debe contarse. El pueblo, ya silencioso, se sumió en un miedo espeso. Las personas comenzaron a susurrar incluso a plena luz del día. Los pocos que insistían en hablar comenzaron a tener sueños idénticos. Siempre la misma escena, una sala subterránea, sin techo, llena de bancos vacíos. En el centro, el confesionario, y una figura sentada dentro, de espaldas, con la cabeza apoyada en la rejilla. Los soñadores despertaban sudando,
con el corazón acelerado. Algunos tenían marcas en la piel, arañazos finos, cortes en espiral, hematomas con forma de ojos, y todos compartían una misma sensación, que habían dicho algo durante el sueño, algo que no recordaban, como si hubieran confesado sin saberlo. Un profesor de historia de la capital viajó hasta el pueblo tras leer fragmentos de la leyenda en una vieja revista. Llegó escéptico, con grabadora, cámaras, notas. Se hospedó en casa del antiguo sacristán. De noche, visitó la capilla solo. Volvió pálido y al día siguiente se marchó. Dejó todos sus equipos. En su cuaderno, solo una frase: lo enterrado escucha. Una semana después fue internado, afirmando oír campanas en lugares sin eco. Decía no recordar la iglesia, pero sentía olor a vela mojada cada vez que cerraba los ojos. Los intentos de la iglesia por silenciar el caso se volvieron más agresivos. Un grupo de jóvenes intentó publicar un artículo en un periódico local. Nunca fue impreso. La redacción se incendió 2 días después. La periodista responsable desapareció durante una caminata. Su cuerpo fue hallado con un rosario roto en las manos, el rostro hacia el cielo, sin ojos. Y aún así, los vecinos seguían susurrando. Seguían dejando velas en la vereda que llevaba a la capilla. Algunos decían que era por miedo, otros por devoción, o ambas cosas. Un tipo de fe que solo nace cuando todo lo que queda es oscuridad. Un exorcista fue enviado, en secreto. Llegó de noche, no habló con nadie, entró directo en la iglesia. Lo llevaron hasta la cripta. Bajó solo. Permaneció allí 40 minutos. Luego subió. Estaba sudando. Miraba fijamente el suelo. Dijo solo: no es de nuestra orden. Nunca explicó qué quiso decir. Se marchó ese mismo día. Años después, uno de sus colegas reveló que desapareció en Roma, dejando una única carta. En ella, el símbolo tallado en el altar. 3 líneas, un círculo y una raya atravesándolo. Sin palabras, solo el dibujo y una frase final: no recen por mí. Con el tiempo, los pocos habitantes que quedaban dejaron de pedir ayuda. Aprendieron a convivir con lo inexplicable, a ignorar las sombras, a silenciar los gritos de la madrugada. Un viejo campesino decía: la iglesia solo se lleva a los que escuchan demasiado. Surgieron reglas: no abrir las ventanas después de la 3ª campanada, no andar descalzo, no encender velas cerca de espejos. Reglas sin sentido, pero que ya nadie discutía, como si la propia tierra impusiera sus leyes, como si la fe hubiera sido reemplazada por un pacto. Algunos decían que la propia iglesia tenía miedo, que el cura no era uno de ellos, que había sido enviado por otra orden, más antigua, prohibida, una secta olvidada que jamás fue erradicada, solo silenciada. Una monja del convento más cercano habría dicho delirando: él es del tiempo en que los hombres rezaban a lo que vivía en el fondo de la piedra. Fue internada poco después. Otros hablaban de un calendario ritual más antiguo que el cristianismo, que la desaparición del cura no fue una derrota, sino un cierre, como si se hubiera unido a aquello que lo llamó. Con el tiempo, el nombre del cura se volvió tabú. En lugar de Padre Juan, pasó a llamarse simplemente él. Los niños nacidos después no conocían la historia, pero aún soñaban con una figura de sotana negra y ojos de vidrio, y despertaban diciendo: él está rezando por mí. Las familias no sabían qué responder. Algunos huían del pueblo, otros lo aceptaban, y había quienes empezaban a dejar ofrendas, pan, vino, huesos de gallina, frente a la iglesia, no por creencia, sino por supervivencia, porque los que ignoraban las señales comenzaban a desaparecer. Hoy quienes vivieron aquello no hablan, o ya no están. Quedan diarios, garabatos, fragmentos de relatos guardados en cajitas de madera, escondidas bajo el suelo. Encontré una de esas. Contenía una vela que no se apaga, una cruz sin Cristo y una nota: si Él te escucha, reza; si Él te responde, corre. A veces oigo voces, no fuera de mí, dentro, como si algo hubiera entrado y se quedara ahí, esperando.
Y con cada nueva campana a lo lejos, recuerdo que presenciar lo inexplicable es firmar un contrato silencioso, y que la iglesia puede intentar silenciarlo, pero hay cosas que no necesitan sonido para seguir rezando. Las noches son más largas ahora. Incluso los relojes del pueblo parecen atrasarse después del atardecer. Hay un peso en el aire, como si la propia montaña respirara con dificultad. Quienes suben hasta cierto punto lo juran. Escuchan algo, no una voz, no un sonido común, sino un susurro constante, apagado, que viene del interior de la tierra. Un murmullo rítmico, como oraciones, como rezos arrastrados, de alguien que ya no tiene lengua, pero que aún repite las mismas palabras. Y a veces, entre un susurro y otro, el sonido metálico, un golpe de campana, bajo, húmedo, como si resonara desde debajo de la piedra. Los caminantes nocturnos, los pocos que aún se atreven, relatan oír pasos en el monte, no de animal, no de hombre, algo entre ambos, algo que pisa con fuerza, pero luego se arrastra. Algunos han encontrado huellas junto al sendero, grandes de 3 dedos, con sangre seca en las puntas. Una mujer del pueblo, Alcira, dice que cada noche siente una presencia en su puerta. Nunca golpea, nunca habla, pero deja el aire frío, y el olor a vela quemada, tierra mojada y hierro, un olor que reconoce desde niña, el olor del confesionario. La vieja capilla aún sigue en pie. Desde lejos parece abandonada, pero por la noche hay luz, una llama débil que baila detrás de los vitrales rotos, y la campana. Sí, volvió. Suena siempre 3 veces, a veces más. Ya no sigue horarios, solo intuiciones. Sabemos cuándo va a sonar, sabemos cuándo callar. Ya no es miedo, es reconocimiento, como si algo allí dentro supiera quién todavía escucha, y nos llamara por nuestro nombre, suavemente, con afecto, como si dijera: tú aún estás conmigo. Algunos dicen haber visto al cura, o algo que se parece a él, una figura alta, encorvada, caminando entre los árboles, la sotana desgarrada, el rostro cubierto por una sombra inmóvil. Dicen que se detiene, observa, y luego se arrodilla, siempre en el mismo lugar, cerca de la grieta en la piedra, y reza, en voz baja, en una lengua que el viento lleva, pero no traduce. Una niña aseguró haber visto esa figura pasar frente a su casa, dejar una vela encendida y desaparecer. Cuando los padres fueron a mirar, la vela aún ardía y la puerta de la iglesia estaba sin llave. El eco no es solo sonido, es sensación. Un pulso en el aire, como si la montaña tuviera corazón. Un viejo monje que pasó por la aldea dijo que lo que escuchábamos no era el cura, era la oración que quedó, la plegaria sin dueño, sin fin, algo que se repite porque fue invocado y no respondido. Decía que hay oraciones que no ascienden, que descienden, y que cuanto más profundas, más hambrientas se vuelven, que rezar puede ser peligroso cuando no sabes quién está escuchando. Se fue al día siguiente, pero dejó una carta en la capilla. Dentro, una sola frase: no todo silencio es abandono. Muchos de los que intentaron irse, regresaron. Algunos por accidente, otros como si algo los arrastrara de vuelta. Dicen que olvidan rutas, pierden mapas. Una mujer contó que salió del pueblo con su hijo y tras 3 horas de viaje, vio la torre de la iglesia entre la niebla, frente a ellos, como si el camino se hubiera doblado sobre sí mismo, como si la montaña se negara a soltarlos. Su hijo no ha vuelto a hablar desde entonces, solo dibuja, y en todos sus dibujos aparece el mismo detalle: una ventana abierta en el altar, de donde sale una mano delgada sosteniendo un rosario. Algunos especialistas intentaron grabar los ecos, colocaron micrófonos, sondas, transmisores. Nada funcionó, pero todos los equipos fallaron a la misma hora, 03.03, sin causa técnica, sin patrón. Uno de ellos, más escéptico, se rió y dijo: tal vez el cura tiene wifi propio. Al día siguiente, desapareció. Dejó una nota sarcástica pegada a su computadora:
Padre, si me escucha, rece por mí. Nunca más se supo de él, pero a veces su nombre aparece en los sueños de los vecinos, susurrado entre cantos, como si hubiera sido incluido en la liturgia de la piedra. Hoy, el pueblo vive entre dos tiempos, el tiempo de la superficie y el tiempo del eco. Hay reglas que todos siguen, aunque nadie las explique. No se señala la iglesia, no se dice su nombre, no se ora en voz alta después del anochecer. Y cuando suena la campana, nadie responde, solo se guarda silencio. El silencio es la nueva fe, porque aprendimos que el sonido es una puerta, y hay puertas que ya no se cierran después de abiertas. Hay plegarias que continúan, incluso después de que el cuerpo se va, y hay curas que ya no necesitan sotana para celebrar. Los forasteros no entienden, dicen que todo esto es leyenda, pero cuando oyen la campana, algo cambia en ellos. Se vuelven más callados, más atentos. Algunos se enferman, otros duermen mal, y hay quienes al volver a casa despiertan con las manos llenas de tierra. Los más sensibles relatan sueños con criptas, iglesias vacías y una voz que susurra: regresa. El pueblo ya no intenta explicar, porque quien necesita explicación aún no ha escuchado lo suficiente. Quien escucha, entiende. Quien oye, ya pertenece. Y yo escucho cada noche, aunque esté lejos, aunque finja olvidar. El eco atraviesa mi piel, susurra en mis huesos. La oración continúa, el rezo de él, o de algo que se alimenta de ella. Y sé que un día también regresaré, porque el sonido no termina, solo espera, en la oscuridad, en el viento, en el silencio de la piedra. Y cuando la campana suene por última vez, sabré que ha llegado mi hora de rezar. Si llegaste hasta aquí, cuéntame desde dónde estás viendo. Deja tu like si esta historia te puso la piel de gallina y compártela con alguien que disfrutaría conocer este misterio oscuro.